Buenas noches, mi nombre es Judith Aguilar, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica, asignatura de Genética Vegetal impartida por el doctor Jorge Armijos. El día de hoy les voy a presentar un artículo científico publicado en Publish Online 6 de noviembre del 2020, cuartil K1. La integración del metaboloma y el transcriptoma revela la acumulación de flavonoides en el híbrido intergenérico entre Brassica rapa y Raphanus sativus. Brassica rapa es una planta silvestre originaria del Viejo Mundo. Nombres comunes usados en español como mostaza, pata de cuervo, semilla de pájaros, vaina, flor de nabo, nabo de Canarias. Se sugiere el uso de nabo de campo para distinguir a la especie silvestre de otras parecidas, así como de las formas cultivadas. Migra con el apoyo directo del ser humano, ya que es una planta comestible y útil, y por medio de aves. Se le encuentra principalmente en campos de cultivo, también en milpas tradicionales, pero además como en potreros, rastrojos, vías de ferrocarril, como invasoras en terrenos de cultivo descuidados. En la figura 1 tenemos partes de la planta Brassica rapa, hojas, frutos. Como podemos observar, las hojas son azuladas. Tenemos las hojas superiores abrazadas al tallo, los frutos extendidos con un pico de 10 a 15 milímetros, con una flor de 7 a 11 milímetros. Raphanus sativus es una especie de la familia Brassicaceae que se cultiva por sus raíces comestibles. Planta anual o bienal de raíces axonomorfa, originaria de Eurasia o del Mediterráneo oriental, introducido y cultivado en casi todo el mundo. Tallo de 20 a 100 centímetros, erecto, poco ramificado. Hojas basales de hasta 30 centímetros, pecioladas en roseta, y uno terminal de mayor tamaño. Las superiores de ovadas o oblongo, lanceoladas. En la figura 2 podemos observar las características de la planta Raphanus sativus. Tenemos que tiene la flor un poco blanca con morado, cuatro peciolos, y tenemos la semilla, tenemos el fruto o producto que también está incluido en la familia Raphanus sativus como el rábano. También la familia Brassicaceae contiene 372 géneros y más de 4,000 especies, entre las que se encuentran las hortalizas importantes de gran valor económico. Brassica rapa y Raphanus sativus son dos importantes hortalizas comestibles. Sin embargo, los rasgos agronómicos y los componentes nutricionales del híbrido intergenérico Brassica rapa y Raphanus sativus siguen siendo poco conocidas. Raphanus sativus
Es una hortaliza de raíz, como lo dije, comestible. Incluye muchas variedades con diferentes tamaños, colores, sabores y tipos de plantación. Ráfana sativus tiene un sabor único debido a los diversos compuestos químicos endógenos producidos por la planta. Brassica rapa también es una hortaliza comestible de la familia Brassicaceae. La hibridación a distancia, así como la alopoliploidización, han dado lugar, origen y la evolución de muchos cultivos importantes. En la figura número 3 tenemos el proceso de la alopoliploidización, que contamos con las dos especies. En la especie A tenemos 4 cromosomas. En la especie B tenemos 6 cromosomas. En la especie A tenemos un error, que tenemos un gameto no reducido. Y en la especie B tenemos un gameto normal de 3 cromosomas. La unión de los dos nos da un híbrido de 7 cromosomas. Y esto es igual a un híbrido no reducido o un gameto no reducido de 7 cromosomas. Mientras tanto que en la especie B tenemos un gameto normal de 3 cromosomas, lo que esto nos da un híbrido fértil viable de 10 cromosomas. Son los resultados de muchos componentes químicos importantes, como los flavonoides, las antocianinas, los ácidos fenólicos, los glucósidos de calcona y las vitaminas, entre otros. Los flavonoides protegen a las plantas de las especies reactivas del oxígeno que resultan del estrés abiótico, como la radiación UV y la salinidad del suelo. Además, los flavonoides controlan el desarrollo de los órganos individuales de las plantas, actuando como controladoras de la auxina. En la figura número 4 podemos observar los componentes químicos. Tenemos los flavonoides, tenemos la estructura de la quercetina, tenemos la estructura del trímero de procyanidina, tenemos los ácidos fenólicos, el ácido felúrico, el ácido gálico, tenemos los estilbenos, el resveratrol, linanos, la resinol, otros, el hidroxiticirol, gingerol. La génica en las plantas Ráfana sativus y Brassica rapa. Los metabolitos suelen considerarse los productos finales de la expresión génica en las plantas. En la figura presente se muestra la génica en las plantas, donde tenemos que la expresión génica es, por tanto, el proceso por medio del cual se transforma la información codificada de los genes en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción. Por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante, la información fluye de ADN, ARN
proteína a proteína. Este proceso consta de 2 pasos: transcripción y traducción. En el primero, la secuencia del ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. En la traducción, la secuencia del ARN, en la secuencia del ARN mensajero se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Es decir, si se encuentra un código de inicio, es la región del ARN, se traduce en una proteína. El problema está en que solo un gen puede tener diferentes códigos de inicio, cada uno activado en la descodificación de diferentes partes del ARN. Tenemos las tecnologías metabólicas, incluyendo LC, MS o GC, MS. Se han aplicado ampliamente en la identificación y evaluación de los niveles de expresión de múltiples metabolitos en las plantas. La combinación de la metabolómica con el análisis transcriptómica se ha utilizado para explorar los genes importantes que participan en las vías de regulación de metabolitos específicos en las plantas. El análisis metabólico, metabolómico es una detección cuantitativa de todos los metabolitos y sus estados bioquímicos en organismos o tejidos específicos, lo que proporciona una poderosa forma de estudiar el fenotipo metabólico de los organismos en el estudio de la genómica funcional. En la figura número 6 podemos observar las tecnologías metabólicas. Tenemos el espectro LC-MS, su información cuántica. En la parte izquierda tenemos la intensidad. En la parte derecha horizontal tenemos lo que es la masa sobrecarga. En el perfil isotópico tenemos 2 átomos de cloro. En la masa exacta tenemos 277,087. Tenemos un espectro de 5,75 minutos y su fórmula molecular es C12H18 C cloro 2 NO2. En la figura número 7 podemos observar lo que es genotipo, fenotipo y ambiente. En esta ilustración abreviada de la interacción de genotipo, ambiente, fenotipo, que demuestra la interacción entre los diversos componentes, el crecimiento y desarrollo de las plantas y la plasticidad fenótica están muy influenciados por la composición genética, los factores ambientales y las interacciones genéticas
por ambiente. El metaboloma representa el receptor final del flujo de información biológica y determina el fenotipo. Tenemos el análisis morfológico y citológico del híbrido intergenérico de Brassica rapa y Raphana sativus. La hibridación a distancia suele mostrar un vigor híbrido, resistencia a las enfermedades y algunos otros rasgos en las enfermedades generacionales futuras. Sin embargo, la obtención de un híbrido a partir de la hibridación a distancia presenta varias dificultades como la incompatibilidad cruzada, incompatibilidad cruzada, la muerte o esterilidad del híbrido y la separación de la progenie del mismo. La hibridación somática por especies es muy distantes dará lugar a la hibridación de los orgánulos citoplasmáticos por fusión de protoplastos, lo que crea una nueva diversidad genética y variaciones en estos genomas de los orgánulos. La incorporación de genomas completos de dos especies distantes a través de la función somática introducirá muchos materiales genéticos exóticos y desequilibrios que inducen la incompatibilidad somática, lo que podría incluir un crecimiento y desarrollo anormal del híbrido o la regeneración del mismo. En la figura número 8 tenemos el análisis morfológico y citológico del híbrido y sus progenitores. En la figura AF tenemos lo que es el análisis morfológico que mostró que el híbrido intergenérico de Brassica rapa y Raphana sativus presenta características intermedias entre Brassica rapa y Raphana sativus, con algunas excepciones como el color de las hojas, la flor y el silicio. En la figura GI se llevó a cabo la identificación cromosómica de los híbridos intergenéricos y las plantas con 38 cromosomas. Fueron seleccionadas. En la figura HI tenemos que los cromosomas de las células somáticas del híbrido se hibridaron in situ con el ADN genómico de Raphana sativus y 18 de ellos mostraron señales fuertes en comparación con las de otros cromosomas. Este resultado demostró que el híbrido procedía de la hibridación intergenérica de Raphana sativus y Brassica rapa. En la figura GJ podemos observar que los híbridos intergenéricos con el número de cromosomas
esperado y el comparativo normal de la meiosis fueron muestrados para su posterior análisis metabólico y transcriptoma. Y en las figuras G, H, J fueron las células con comportamiento anormal de la meiosis. Y la figura I, que tenemos de color rojito, fue la célula con un comportamiento normal en la meiosis. Los flavonoides se utilizan a menudo como antioxidantes, como cardioprotectores, como antihipertensivos, antihipertensivos o para la regulación de la glucosa. O para la regulación de la glucosa en la sangre. La incorporación de genomas completos de Brassica rapa y Raphanus sativus introdujo numerosos materiales genéticos exóticos en el híbrido, lo que condujo a la reordenación del genoma e indujo la expresión anormal de genes clave implicados en muchas vías metabólicas. A continuación, en la figura 9, podemos observar los productos fitoquímicos. Tenemos una cúrcuma con una estructura que es la curcumina. Tenemos lo que es el chile o el ají con una estructura que es la capsaicina. Tenemos el jengibre, su estructura es gingerol, 6 gingerol. Tenemos el té verde, que su estructura es epigalocatequina, que su estructura es la epigalocatequina 3-galato. Tenemos lo que es los frijoles de palo, que su estructura es genistoína. Tenemos el tomate. La estructura del tomate es el licopeno. La estructura de la uva tenemos que es el resveratrol. Y la estructura de la abeja o de la miel de abeja tenemos que es el fonetil ester del ácido cofeico. La estructura del ajo, sulfuro de dialilo. La estructura del repollo, que es el indol 3-carbinol. Y la estructura del brócoli tenemos que es el sulfurano. Tenemos el perfil metabólico de Brassica rapa y Raphanus sativus con su híbrido. Los metabolitos regulados incluyen los flavonoides, derivados de los aminoácidos, derivados de los ácidos orgánicos. Entre las vías, las 3 más importantes incluían la biosíntesis de flavonas y flavonoles, la biosíntesis de fenilpropanoides y la biosíntesis de isoflavonoides. La luteolina es un flavonoide
importante y tiene muchas actividades terapéuticas potenciales, como la antioxidante, la antiinflamatoria, la antimicrobiana, la anticancerígena. Los flavonoides son los pigmentos vegetales más importantes, mensajeros químicos, reguladores fisiológicos e inhibidores del ciclo celular. En la figura que está presente o en la figura que observamos, tenemos los perfiles metabólicos de Brassicarapa, Raphanus sativus y el híbrido. En la figura A tenemos o nos indica 3 réplicas biológicas. En la figura B tenemos el análisis del mapa de color de los metabolitos globales entre Brassicarapa, Raphanus sativus y el híbrido. En la figura C tenemos el análisis de solapamiento de los metabolitos diferenciados entre Brassicarapa, Raphanus sativus y el híbrido. Y en la figura D tenemos lo que es el análisis KEP de los metabolitos diferenciales entre Brassicarapa, Raphanus sativus y el híbrido. En la figura A tenemos que, bueno, en la figura A nos muestra la figura A que tiene los colorcitos rojos bien grandes, los cuadritos, y tenemos cuadritos verdes con anaranjados y verdes un poco claritos. Nos muestra que los coeficientes de correlación de las réplicas de muestra eran muy altos, lo que indicaba que los datos del metaboloma eran fiables. En la figura B, donde tenemos los cuadros más pequeñitos y tenemos muchos cuadros como anaranjados, rojitos, verdes oscuritos o verdes claritos, nos muestra que se indicaron un total de 623 genomas metabolitos entre Brassicarapa, Raphanus sativus y su híbrido. En la figura C, podemos en la figura C, que está de color azul con amarillo y morado, se muestran que se detectaron o nos muestra que detectaron 155 metabolitos acumulados diferencialmente, incluyendo 34 metabolitos regulados a la baja y 101 regulados a la alza. Entre Raphanus sativus y el híbrido se detectaron 155 metabolitos acumulados diferencialmente, incluyendo 76 metabolitos regulados a la baja y 79 regulados a la alza. También observamos que se detectaron 165 metabolitos acumulados diferencialmente entre Brassicarapa, Raphanus sativus, incluyendo 68 metabolitos regulados a la baja y 97 regulados a la alza. La figura 11, la figura D, muestra que la figura D, donde tenemos un cuadro con
diferentes puntitos de diferentes tamaños, nos muestra que 20 principales vías de KEGG. Entre las vías, las más importantes están la biosíntesis de flavinas y los flavonoides de las mismas. Y también se encuentran los isoflavonoides y los fenilpropanoides. Diversas actividades farmacológicas de la sinigrina revelan efectos anticancerígenos, antibacterianos, antifúngicos y antiinflamatorios. En un conjunto, la expresión anormal de los flavonoides y la sinigrina puede representar nuevos rasgos agronómicos en el híbrido de Brassica rapa y Raphanus sativus, lo que indica que el híbrido de Brassica rapa y Raphanus sativus tiene potencial para convertirse en un nuevo vegetal híbrido con gran valor medicinal en el futuro. En la imagen podemos observar la flor de la sinigrina en presencia. Esta flor sí está en presencia de agua fría y por acción enzimática se puede transformar en un compuesto mucho más picante. El perfil del transcriptoma de Brassica rapa y Raphanus sativus y su híbrido. La duplicación del genoma influye en los perfiles metabólicos de los autopoliploides. El tetraploide Caratanaus raus producía más metabolitos secundarios, incluyendo la vindolina, la carantina y la bimboblastina que los de sus progenitores diploides. Es importante destacar que nuestro análisis de ontología genética mostró que la mayoría de los genes expresados de forma diferencial estaban enriquecidos en procesos metabólicos. El análisis de enriquecimiento de ontología de genes surgió de la hibridación de Brassica rapa y Raphanus sativus, incluyó en gran medida en el proceso y la actividad metabólica al alterar el nivel de expresión de algunos genes clave implicados en las vías metabólicas. En la figura nos muestra el análisis del transcriptoma de Brassica rapa, Raphanus sativus y del híbrido. En la A tenemos el análisis del mapa. En la B tenemos el análisis de RNA secuencial y la validación de RTC-PCR cuantitativa de los genes expresados diferencialmente entre Brassica rapa, Raphanus sativus y el híbrido. En la figura C nos muestra los módulos GO. En la figura A tenemos lo que es el genoma de aquí en la figura A tenemos lo que es el genoma de Brassica rapa como referencia. Como referencia se indicaron que 12,643 genes de expresión diferencial y 6,488 regulados a la baja entre Brassica rapa y Raphanus sativus y su híbrido.
En la figura B podemos observar los 8 cuadritos. Tenemos lo que es la reacción de la cadena de la polimerasa en el tiempo que RT-PCR validaron los resultados de RNA secuencial utilizando 8 genes expresados en forma diferencial que eran seleccionados al azar. En la figura 13, en la figura C o en la imagen C, tenemos lo que se muestran las categorías GO, que están enriquecidas y están agrupadas o se mueven en módulos separados. Tenemos lo que es la respuesta a los estímulos, la respuesta inmune, el proceso metabólico, la cromatina, tenemos la proteína, tenemos la regulación negativa de la expresión génica, tenemos la homeostasis, el proceso reproductivo y la muerte celular. Los que tienen el puntito rojo significa que es la regulación a la alza y está regulado a la baja, vinculado por el regulado a la alza. Y los que tienen puntito rojo con un circulito blanco son los que tienen regulado a la baja y regulado a la alza, vinculados al regulado a la baja. Y el que tiene puntito rojo con un puntito blanco en el centro es que está regulado respectivamente. Tenemos la identificación de los genes expresados diferencialmente que participan en las vías de los fenilpropanoides y los flavonoides. En la figura A tenemos el análisis de los genes expresados diferencialmente que participan en la vía de los fenilpropanoides y los flavonoides. En la figura B tenemos lo que es el análisis del mapa de calor de los metabolitos flavonoides y singrinina, expresados diferencialmente entre Brassica rapa y sus Brassica rapa nasativus y sus híbridos. En la figura C tenemos lo que es el análisis del mapa de color de los genes expresados diferencialmente en las vías de fenilpropanoides y flavonoides. En la figura A tenemos que es el proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas. El nivel de expresión de los metabolitos secundarios está relacionado con la expresión de genes especiales, la modificación de proteínas y los cambios ambientales. Identificamos que los genes diferencialmente expresados responsables de la síntesis de metabolitos secundarios mediante el transcriptoma B el transcriptoma de Brassica rapa y Raphanus sativus y su híbrido. Tenemos los resultados, mostraron que muchos flavonoides expresados diferencialmente entre Brassica rapa, Raphanus sativus y su híbrido fueron detectados en las vías fenilpropanoide y flavonoides. El transcriptoma en el análisis del transcriptoma se identificó 10 genes implicados en las vías de los fenilpropanoides y los flavonoides. Aquí en la imagen A tenemos que en la vía fenilpropanoide se encuentra lo que es la fenilamina,
tenemos ácido transinámico, tenemos el 4-cumarato, tenemos el 4-cumarato CoA, tenemos Ernerin talcón, Ernerin, y en la vía de la antocianina flavonoide tenemos lo que es los flavonoles dihidroflavonoides, la leucoantocianidina, tenemos lo que es los proantocianinas, que está la antoniadina y las antocianinas. Como conclusión de este artículo tenemos que los análisis del metaboloma y el transcriptoma mostraron que el híbrido de integración de Brassica rapa y Raphanus sativus contenía más metabolitos promotores de la salud que de sus progenitores, lo que sugiere que el híbrido será un valioso recurso de bioingeniería como nuevos rasgos agronómicos para la mejora de las variedades vegetales en el futuro. Muchas gracias por su atención.